Las Fuerzas Armadas de Honduras, una historia gris de corrupción y represión. Cada vez que los empresarios, los banqueros, el Fondo Monetario Internacional hablan de reducir el gasto del gobierno para poder ahorrar y ganar eficiencia, tenemos que pensar que el gasto más nocivo en el presupuesto nacional está dirigido a las Fuerzas Armadas del país. Sin embargo, ninguno de los que reclama el recorte del gasto se atrevería a desmantelar a ese cuerpo armado que funciona como su escudo contra el pueblo hondureño. La historia de este organismo no tiene páginas heroicas ni ejemplares encomiables de patriotismo. Al contrario, posee récords poco envidiables. Por ejemplo, es uno de los cuerpos armados que ha perpetrado más golpes de Estado en el continente. Ha estado involucrado en torturas que califican como crímenes contra la humanidad. De hecho, el manual de torturas que aplica la CIA en sus cárceles clandestinas fue hecho para las Fuerzas Armadas de Honduras en 1983. Esas tácticas fueron estrenadas en estudiantes y trabajadores antes de ser desaparecidos para siempre. Su doctrina, contrario al de otros ejércitos igualmente salvajes y sanguinarios como el de Chile o Colombia, está dictada desde el Pentágono, desde su propio nacimiento. Ya en 1963, las Fuerzas Armadas hondureñas habían adoptado la directiva del enemigo interno firmada por John F. Kennedy. Esta dirección dirigió desde entonces la tarea fundamental de estos cuerpos armados a espiar, perseguir y liquidar a sus propios compatriotas. Nunca más tuvo la misión de defender la soberanía patria. De hecho, nunca lo hizo. Así los militares hondureños se vieron involucrados en masacres de campesinos en la década de los 70, como también en la masacre del río Zumpul, en donde repelían a los civiles salvadoreños que huían de la fiera persecución de los asesinos chafas salvadoreños. Más de 700 personas fueron asesinadas en ese punto, entre hombres, mujeres y niños de todas las edades. No podemos dejar de lado su descarado papel de lecinas de las contras nicaragüenses, que se paseaban por las ciudades hondureñas y, por cierto, son el origen de mucho armamento que hoy circula en manos civiles en el país. Un espacio aparte merece la famosa y mal llamada guerra del fútbol, que duró apenas 100 horas, en la que el ejército salvadoreño hizo lo que quiso en territorio nacional. De ahí surgió el empobrecimiento de toda esa zona fronteriza. Todavía podemos encontrar el relato de personas que narran cómo los soldados atropellaban a los civiles en su desbandada. Así sucedió en Ocotepeque, Valle, La Paz, Lempira e Intibucá. Y los contactos por el tráfico de drogas se remontan a la década de los 70, también asociados a la inteligencia militar de entonces, el G2 y la tenebrosa DNI. Todavía podemos encontrar recortes de periódico del matrimonio Ferrari, que fue asesinado en Colombia y luego traído para ser lanzados a un pozo Malacate y cubiertos con cal. Todo con el conocimiento y apoyo de los chafas de aquí. Esta relación amorosa de los Verde Olivo con los narcotraficantes se intensificó en los años 80, cuando se dedicaron a sostener el negocio de vender drogas para comprarle armas a los contras. Esta operación, dirigida por el teniente coronel Oliver North y que enriqueció a muchos civiles y militares hondureños que todavía hoy son personajes políticos y siguen estafando al pueblo hondureño. Nunca será posible explicar racionalmente el enriquecimiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas, considerando los salarios de toda su vida. Es realmente una tarea titánica comprender de dónde esos oficiales se convirtieron en banqueros, dueños de aerolíneas, socios de aseguradoras, grandes terratenientes y ganaderos. Si existe un desafío para la sociedad hondureña es formular las denuncias de todo este enriquecimiento que solo demuestra que la sangre de los bancos es el dinero sin importar si es sucio o limpio. Cuando nos preguntemos dónde está el dinero, hablemos de toda la existencia de las Fuerzas Armadas, de la planilla de batallones enteros que no existían o del negocio de robo de vehículos
que también salieron a la luz pública. Hay que preguntarse de dónde salen tantas condecoraciones que portan en el pecho los amigos del general mexicano Salvador Cienfuegos. Posiblemente cada galán de esos tiene que ver con algún logro de dudosa procedencia. No es casual que la dictadura esté sustentada en la militarización total del país. Es la fuerza que reprime con brutalidad a quienes nos oponemos al saqueo, al robo de nuestros recursos naturales. Ellos son los que permiten la actividad impune y descarada de escuadrones de la muerte, los que protegen a los asesinos de nuestra gente, los que guardan el botín de Aguasarca o en Guapinol, los que desaparecieron a nuestros hermanos garífunas. La transformación del país requiere de una refundación de las Fuerzas Armadas, promover la educación patria y romper las cadenas de subordinación al Comando Sur, al que se le arrodillan todos, iniciando por el dictador mismo. Se debe terminar con la doctrina del enemigo interno y quizás podemos pensar en que nuestro futuro cuerpo armado sea un centro de prestigio al que aspiran todos nuestros jóvenes en busca del honor y la lealtad a la patria. Hoy, las Fuerzas Armadas son una amenaza permanente para el pueblo hondureño. Eso debemos cambiarlo. Deben pasar a ser guardianes de la paz, guiarse por el pensamiento morazánico de la patria grande y la integración. Es necesaria la justicia que lave la cara de tanta corrupción y sangre que se les ha encostrado en los rostros por décadas. Hay reflexiones sobre la infamia disfrazada de verde olivo que hemos soportado desde 1957 y sobre lo que debemos construir para nuestra patria nueva, altiva y soberana. Esta ha sido nuestra opinión editorial de hoy, porque el futuro es nuestro y la lucha nos une.